¿Es pecado usar púlpitos en nuestras reuniones? ¿El ministerio de la palabra de un solo hombre en la iglesia es bíblico? ¿Es esto bíblico, Pablo? Porque yo leí hace poco, alguien que escribía que eso venía de los griegos o de los romanos, que porque usamos púlpitos, que eso es malo. Es que nosotros tenemos unos buenos seguidores que piensan de esa manera, de estos movimientos. Bueno, lo del púlpito, volvemos a lo mismo. La discusión, y por eso ni siquiera nosotros a veces discutimos ese asunto de que es más santo si es una casa y no es un salón de reunión grande, o es más santo si es un púlpito o estamos sentados en una silla. La predicación no es más santa o menos santa por un mueble o por el mueble o porque el mueble no esté. Nosotros podríamos decir que hay muchos hombres hoy en día en púlpitos predicando herejías. Pero también podríamos decir como este tipo de movimientos, personas que están en casa de una manera muy sencilla haciendo lo mismo. O sea, lo importante de la predicación no es el mueble, no es si yo estoy parado, sentado, no es si yo tengo corbata o no tengo corbata. Lo importante de la predicación es lo que yo estoy hablando. Eso es lo esencial. Si eso corresponde a la sana doctrina, si eso corresponde al evangelio, si eso corresponde a las escrituras y al espíritu de Cristo. Eso es lo importante. Las demás discusiones realmente son tonterías de niños. Y bueno, el argumento de que esto viene de los griegos y que la oratoria griega, eso es un argumento que históricamente no tiene valor. Cualquiera que siga los pasos de las escrituras del Antiguo Testamento va a ver en Moisés un gran predicador, una persona que leía la ley, interpretaba la ley, hacía discursos. Deuteronomio, el mismo Deuteronomio significa una segunda lectura de la ley. Y no fue que Moisés leyó la ley por segunda vez, sino que lo que hizo Moisés fue que dio unos sermones ya al borde de la tierra prometida, como una relectura y una interpretación de la ley que Dios le había dado. Por eso se llama Deuteronomio. Y vemos, por ejemplo, el ministerio de Esdras y sus compañeros con púlpitos predicando a la congregación que había, el remanente que había vuelto a la tierra de Israel. Vemos a Jesús hablando de la cátedra de Moisés. Y no vemos a Jesús cuestionando lo que enseñaban, ni la práctica, sino vemos que lo que se cuestionara que no vivían conforme a la doctrina, que eso sería algo cuestionable. Vemos a Jesús enseñando en la sinagoga. Hay púlpito, hay uno de repente uno conoce en las sinagogas, pero uno va a una sinagoga, hay un púlpito de madera y hay que se abre el rollo porque hace falta un púlpito para desenrollar esos rollos. Vemos a Pablo predicando en muchos lugares, en las casas y públicamente. Entonces, definitivamente son tonterías, ¿no? Porque cuando las personas pierden el foco de lo importante, entran a discusiones que son, sí, realmente sin sentido y sin valor. Ahora bien, mi hermano, yo pienso que esta sutileza y este ataque, por ejemplo, contra el púlpito o contra el ministerio de la palabra de un hombre en la iglesia, porque ellos llegan a decir, pues volvemos a lo mismo, que la reunión gira en torno a una mutualidad, que la enseñanza no es algo bíblico. Y yo pensaba que tal vez no existe un ataque más diabólico y más sutil que ese tipo de palabras. Porque cuando nosotros miramos la escritura, la iglesia comenzó, no por la casa, sino por la predicación del evangelio y la enseñanza de las escrituras. Y no existe un medio de gracia más útil en la vida de la iglesia que la enseñanza y la predicación fiel y constante para una iglesia. Ahí los cristianos son alimentados, ahí los cristianos son fundamentados, ahí los cristianos son transformados, ahí los cristianos comienzan a conocer a Cristo, las profundidades del propósito de Dios, ahí los cristianos son perfeccionados para vivir. La palabra de Dios es como el martillo que le da forma al candelero. Entonces, quitar el ministerio de la palabra de la iglesia es quitar uno de los instrumentos que más usa el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y para la expansión del evangelio. Y este tipo de movimientos subsisten con la mutualidad. Y una mutualidad nunca va a proveer el alimento ni lo que necesita una iglesia para madurar y fortalecerse en la fe. Entonces, sutilmente estos movimientos atentan contra uno de los ministerios principales que se necesitan para una buena edificación. Pablo dice que el Señor no lo mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pablo le dice a Timoteo, mire, si usted lee 1 y 2 Timoteo, el principal deber que Pablo le dice a Timoteo es
que predique la palabra. Y eso lo debe hacer a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no solo en la reunión, sí, también fuera de la reunión, pero tenemos tiempos para enseñar claramente la palabra a la iglesia. Y dice Pablo, porque vendrá un tiempo donde las personas tendrán comezón de oír la palabra. O sea, va a haber un tiempo donde las personas no quieren oír. Y estos grupos se caracterizan por eso. Ellos ya no quieren oír una predicación, ya no quieren oír una serie expositiva de la palabra, sino ellos quieren girar en torno a opiniones, porque la mutualidad en muchos casos no es el fluir vivo de un don, ni de la gracia, ni de la palabra de Dios, sino son opiniones. Pura carne. Fran Viola llega a decir lo siguiente, hablábamos antes de eso en sus libros: si el cristiano estuvo en el colegio y tuvo una experiencia, él puede llegar a compartirlo en la reunión. Entonces la reunión ya no es la predicación fiel de la palabra, sino las experiencias del jovencito o del señor o de la señora, y vivimos en torno a una mutualidad que en realidad no alimenta siempre, no edifica siempre, y no es la práctica que nosotros tenemos en las Escrituras. Veíamos en Hechos 2:42 que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Veíamos que Pablo le decía: encarga esto a otros hombres fieles. Entonces tenemos muchos pasajes. Nosotros hemos hecho nuestra segunda temporada, La Verdad Presente, hablamos mucho del ministerio de la palabra, las características, lo que debe hacer un ministro de la palabra y lo importante para la vida de la iglesia. Qué tremendo, Pablo, porque en esto de tanto mutualizar y despreciar el ministerio de la palabra, hay lugares donde incluso dicen que todos pueden enseñar la palabra de Dios, que no debe haber solo un hombre que tenga el oficio o el don de hacerlo, sino que eso es algo de toda la iglesia. Y sabes que mira que yo unos personajes que conozco personalmente, parece ser que fue su fracaso ministerial, parece ser que fue su vida desordenada que le trajo caos a ellos, a su familia, a las iglesias donde estuvieron, que les generó como una especie de apatía a lo que ellos querían hacer y no pudieron hacer. Entonces, como no pudieron ejercer tal vez un servicio, en su rechazo ahora están contra todo lo que representa un ministerio. Si yo no puedo, nadie puede. Sí, y ese dolor de no poder tener un ministerio, tal vez porque he caído en fornicación, tal vez tengo un mal testimonio delante de la iglesia, tal vez he caído en pecado robando a los hermanos y entonces yo me alineo a un movimiento donde no existen líderes, no existe palabra, no existe nada, sino todo está basado en opiniones, y es algo muy superficial y muy lamentable, ¿no? Entonces, ese tipo de discusiones del púlpito y todo eso, muchas veces la raíz no es el púlpito, la raíz hay cosas detrás, pero ese tipo de ideas, que una iglesia no debe tener una enseñanza constante, no debe tener hermanos de la palabra, es totalmente antibíblica. Es totalmente antibíblica. Las iglesias en el primer siglo eran estimuladas a estar en la palabra, eran estimulados los hermanos a preparar más hermanos que pudieran ministrar la palabra, porque en últimas siempre ha sido la palabra de Dios la que Dios ha usado para edificar su iglesia, restaurar su iglesia, afirmar su iglesia y perfeccionar a su iglesia.